Uruguay es un país centralista, básicamente, históricamente fue un país centralista, siempre ha sido así. Desde la consolidación misma del Estado y de los partidos políticos se pensó un país con cara al puerto y todo eso surge alrededor de Montevideo. El gobierno central está en Montevideo, las oficinas centrales están en Montevideo y eso ha hecho que, como dice José Arocena, seamos una sociedad centralista con actores locales débiles y que tienen poca autonomía. Entonces, a partir de ese diagnóstico podemos empezar a pensar cuáles son los problemas que tienen los gobiernos subnacionales en Uruguay. Dicho esto, Uruguay tiene 3 niveles de gobierno: el nivel nacional, el nivel departamental y el nivel municipal. Lo paradójico, lo curioso de Uruguay es que hasta 2009 nosotros teníamos solamente 2 niveles de gobierno: el nivel nacional y el departamental, que está compuesto por 19 gobiernos departamentales. Desde el 2009, y con la llegada del Frente Amplio, una coalición de izquierda que promueve una reforma orientada hacia la descentralización, se crean los gobiernos municipales. La Ley de Descentralización y Participación Ciudadana crea gobiernos municipales que están integrados por un alcalde y 4 concejales, y que hoy tenemos 112 en total en todo el país. Entonces, la estructura jurídica se divide: gobierno nacional, 19 departamentos y 112 municipios. Porque empezamos un proceso de descentralización, generando autonomías a actores locales, autoridades electas a nivel local que no existían. Eso obviamente a nivel de la descentralización lleva a diferencias en la distribución de poder y eso siempre es conflictivo. Entonces estamos hoy en día como en un escenario de incertidumbre, de un status quo de muchos años. El 2009 rompe ese status quo y genera un escenario de incertidumbre que todavía estamos preguntándonos y discutiendo hacia dónde va a ir. Básicamente la ley es una sola, que es la Ley de Descentralización y Participación Ciudadana. Esa es la ley que modificó el escenario político subnacional. Hasta ese momento no han habido cambios porque nosotros tenemos una constitución de 1934 que es la que marcaba la mayoría de las atribuciones que tienen los gobiernos departamentales de segundo nivel. Tenemos una ley orgánica municipal de 1935 que también va en correlación con esto, es la que delimite las atribuciones y funciones de los gobiernos departamentales. Y después, salvo algún cambio, como en el 96, que se reformó la Constitución y tuvo algún impacto en los gobiernos subnacionales, departamentales, no han habido cambios. Entonces, esta ley de 2009 sí modifica mucho el escenario y bueno, es eso, todavía con incertidumbre hacia dónde va. En muchos países de Latinoamérica, y ya lo habrán contado aquí, como México, Argentina, se está hablando de una recentralización, ¿no? O sea, de devolver el poder al nivel central. En Uruguay el proceso viene por otro lado. Vamos avanzando hacia la descentralización, las normas así lo pautan, los cambios normativos así lo manifiestan. La creación de un tercer nivel de gobierno es una cosa muy importante que pone obviamente el foco en que hay una descentralización mayor, ¿no? Y es un proceso que empezó, recién empezó. Hacia dónde va a ir no sabemos, pero seguro que para atrás y recentralizar es difícil pensar hoy en eso. Lo único que se puede pensar es que va a avanzar hacia una mayor autonomía de los gobiernos subnacionales en Uruguay, tanto departamental como municipal. Creo que eso tiene que ver también con una orientación de gobierno. Nosotros en el 2005, por primera vez en Uruguay, gana la coalición de izquierda, que a su vez esa coalición es la que en la década de los 90 impulsó la descentralización de la capital, de Montevideo. Bueno, una vez que llega el gobierno nacional, también impulsa una agenda de reforma del Estado orientada hacia la descentralización. Entonces, mientras que este partido de gobierno, esta coalición de izquierda, siga con ese discurso de orientar la reforma del Estado hacia la descentralización, es difícil hablar de recentralización. De hecho, en el discurso político está de manifiesta la palabra descentralización y es una prerrogativa muy importante del gobierno actual. Si cambia el color político, si cambia el partido de gobierno,
¿Qué es lo que puede pasar? Bueno, quizás no tenga ese discurso tan fuerte de descentralización, no lo tengo tan claro, pero lo que sí es cierto es que aunque no tenga ese discurso tan fuerte, el proceso ya inició. Es difícil volver para atrás ahora, ¿no? Este proceso de municipalización ya empezó, entonces pensar en un retroceso a mí se me hace, pensando prospectivamente, se me hace difícil. El debate está presente en agenda como hacía mucho que no estaba, ¿no? O sea, eso es evidente. Aunque todavía quizás, a ver, y vos preguntabas por los actores y por la percepción de los ciudadanos. El ciudadano normal, el ciudadano, aunque esté interesado en la política, no visualiza este problema de la descentralización, ¿no? Porque no es un problema en sí mismo de los ciudadanos, ¿no? No es un tema de agenda para el ciudadano, pero sí es un tema de agenda para los gobiernos. Y ahí sí, los actores son muy fuertes. Los actores centrales, los departamentales y los locales están hoy en día en un proceso de pugna de recursos de poder, porque por estos cambios que digo que están existiendo, y eso lleva a que el tema está en la agenda política por lo menos seguro, ¿no? La academia por supuesto también, pero la agenda política está muy fuerte, porque todos estos cambios obviamente también repercuten en la arena electoral. Y la distribución de poder en los territorios también tiene que ver con estas modificaciones, ¿no? El crear un nuevo nivel de gobierno genera 112 autoridades nuevas que son electas, que tienen legitimidad, y eso también modifica el status quo electoral, que antes solamente eran 19 gobiernos departamentales con 19 intendentes que se peleaban entre ellos en la arena electoral departamental, pero ahora hay 112 nuevos actores nuevos. Entonces, bueno, todo ese escenario hace que el tema esté en agenda, esté en discusión, esté planteado hacia dónde avanzar. Esto es una preocupación sobre todo del gobierno central, hacia dónde avanza este proceso de descentralización. Hay mucho debate, hay mucho contraposición de puntos de vista, pero lo que sí es seguro es que este tema viene y se queda, ¿no? Por lo menos en el corto plazo seguro.